Muy buenos días, ahora sí, les comparto pantalla. ¿Me avisan cuando ya lo puedan ver? Ahí ven mi presentación. Sí, ¿Me Joana. escuchan? Sí, Sí, Listo. ya se ve. señora, ahí está tu Bueno, presentación. bueno, perfecto. Creo que muchas de las dudas que de pronto surgieron después, que se surgieron ahorita, las voy a poder barrer un poco en el trabajo que se ha venido realizando, no solamente desde el CIATP, sino desde todo mi trasegar en la ingeniería ambiental y un poquito antes. El manejo de cuencas hidrográficas ha sido más que un proyecto profesional, ha sido un proyecto de vida, aprender y conocer un poco. He tenido la oportunidad de participar en varios procesos de planificación de cuencas, no solamente como participante, sino como consultora y como interventora, y he podido evidenciar un poco las falencias que ha tenido estos procesos en diferentes territorios. Esta charla de los campus a los campos, mostrando cómo el CIATP se muestra como estrategia de transferencia de capacidad mediante la planificación del territorio alrededor del agua, teniendo en cuenta nuestro eje transversal que es el agua enmarcada en un territorio para procesos de, en el marco del posacuerdo y la paz. Y bueno, esto surge desde una, una, una visión bien interesante de lo que deben ser las cuencas hidrográficas. En la normatividad y en mucha bibliografía hablan de un espacio geográfico, considerando las cuencas hidrográficas como solamente lo que se alcanza a ver y lo superficial. Y creo que ahí nos hace falta como vincular muchas cosas, además que lo manejamos mucho hacia la parte de lo biofísico y a veces lo social queda un poquito relegado a ciertos escenarios de participación. ¿Sí? La cuenca debe percibirse como un volumen territorial en constante cambio, donde se relacionan factores sociales, económicos, culturales, normativos, políticos, biofísicos y ambientales, que presta una serie de servicios ambientales a una región determinada, que son condicionantes para el bienestar no solamente de los seres humanos, sino de la flora y fauna que se dan en ese territorio. Entonces es mucho más amplio que solamente ver ciertos factores biofísicos y cómo se comportan, sino que todo esto nos confluye a, bueno, identifiquemos qué está pasando en el agua, pero cómo son esas relaciones de todo lo que confluye en un espacio territorial, en un volumen territorial, y cómo esto puede estar afectando las condiciones de bienestar en el territorio. Algo muy importante cuando abordamos los procesos de cuenca hidrográfica es identificar cómo es la limitación de esos territorios, ¿sí? Hasta dónde son nuestros alcances y cómo podemos de pronto diferenciar un espacio de una cuenca hidrográfica a otra, ¿sí? Entonces, esas metodologías están muy bien marcadas cuando las cuencas nacen en zona de páramo, en zona montañosa, pero es bien interesante porque resulta que, por ejemplo, en el Valle del Cauca y en el Valle del Río Magdalena, también se ven casos donde las aguas surgen en zona plana, donde se dan por efectos de pozos saltantes y diferencias de presiones en los acuíferos y las aguas surgen en zona plana. O sea, Colombia es maravilloso porque el agua lo tenemos disponible de diferentes formas, de todas las formas que se puedan dar en términos de cambios de la materia, y aún así tenemos deficiencias en cuanto a calidad y cantidad del agua. ¿Sí? Eso lo hemos venido evidenciando en zonas donde se supone que somos fabricantes de agua. Las aguas se han venido profundizando por diferentes fenómenos geológicos. Y pues esto nos permite dar una mirada no solamente qué está pasando a nivel superficial, sino bueno, cómo es esa condición de disponibilidad de agua en cantidad y calidad en todo el ciclo hidrológico y cómo se relaciona con las condiciones y con las actividades antrópicas que se dan en cada zona que se viene planificando. Entonces, es una mirada más escueta de lo que nosotros observamos en una cuenca hidrográfica, donde no solamente es ver el de agua superficial principal, sino que también sus diferentes afluentes, microcuencas, arroyos,
diferentes nacimientos que nos permiten identificar no solamente cómo es la dinámica biofísica de ese territorio, también la dinámica socioambiental y cuáles son los factores de riesgo, no solamente en cuestiones geológicas y geográficas, sino también en abastecimiento y bienestar en el territorio. Los planes de ordenamiento de cuenca es algo bien interesante porque pues primero surgen en la ley en el decreto 388 del 1998 salen los decretos, la normatividad que tiene que ver con los planes de ordenamiento en cuestión municipal, los EOT, los PBOT, y empiezan a ver que también empiezan a confluir otra serie de problemáticas que se comparten a nivel territorial y se hablaron de los POLs, han cambiado diferentes, esta normatividad ha cambiado y ha tenido una evolución bien interesante. En el 2002, con el decreto 1729 sale la primera iniciativa de lo que es los planes de ordenamiento de cuenca, y de ahí han ido evolucionando hasta lo que tenemos en la última normatividad que, si no estoy mal, es del 2016, y ya nos empiezan a concluir otro tipo de abordajes que no se han considerado al principio. Al principio hablábamos a nivel de territorio, de condiciones biofísicas, de recurso hídrico, y con el tiempo le fuimos incorporando otros elementos. La participación al principio no era muy clara de cuáles eran los mecanismos de participación de las comunidades en estos planes de ordenamiento, y se fueron generando los mecanismos de participación, las cajas de herramientas para las zonificaciones ambientales de los territorios, y fueron apareciendo escenarios como identificar el riesgo hídrico, geológico, en pérdida de bienestar, bueno, en una serie de condiciones que están enmarcados en la normatividad de gestión del riesgo. Y ahora último, algo que se ha venido hablando, teniendo en cuenta pues todo lo que se nos está mostrando con el cambio climático, es la adaptación al cambio climático y diferentes escenarios donde podamos hacer planificación considerando cómo nos vamos a adaptar a las condiciones que se nos están presentando ahora. La importancia de las cuencas hidrográficas, bueno, son esenciales para la producción de agua, la regulación hídrica, necesarias para todos los procesos productivos, no solamente agropecuarios, sino también industriales, agroindustriales y de producción de alimento. Es un medio natural para todos los animales, la fauna y la flora. Es un espacio para la recreación. Creo que esto es algo que a veces en los planes de ordenamiento se deja de lado, que también hay un derecho y hay una necesidad de recreación, y todavía los ríos es algo muy tradicional de implementar, y que es algo con lo que menos disponibilidad contamos hoy en día. Son fuentes de generación de energía, conforman el paisaje, que es algo que yo creo que es nuestra riqueza principal, el poder contar con diferentes paisajes y un cambio espacial en las condiciones biofísicas, en donde en un sitio estás con mucho calor y a una hora ya tenés el frío. Yo creo que es lo que nos ha hecho falta un poco como resaltar en nuestro país. Espacios habitados por personas, las sociedades se han conformado alrededor del agua, y pues sin ella nuestros sistemas biológicos no funcionarían, nosotros no funcionaríamos, y creo que es algo que a veces dejamos como de lado. Algo bien interesante es que hay diferentes niveles de planificación en torno al agua, y creo que pues es importante como dejarlos muy claros. Hay unas cuencas objeto de planificación, son las 5 áreas hidrográficas que hay, que esto tiene unos lineamientos de planificación estratégica mucho más altos que los planes de ordenamiento de cuenca hidrográfica. Luego vienen las cuencas de instrumentación y monitoreo, que hacen parte de una red nacional para monitorear lo que es la calidad, la cantidad de agua, no solamente superficial, sino también subterránea. Esas son 41 zonas hidrográficas, pues vamos disgregando y vamos llegando a lo más, de lo general a lo más puntual. Y hay unas cuencas susceptibles a ordenación y manejo. Las subzonas hidrográficas y subsiguientes son alrededor de 392 cuencas hidrográficas. De esas cuencas hidrográficas hay alrededor de 135 que se vienen realizando.
con los lineamientos que les dije de adaptación al cambio climático. Es algo que salió en el año 2018 y se ha venido como desarrollando, y de estas solamente alrededor de 20 están aprobadas y ya se aprobaron antes de pandemia y ya están en el proceso de actualización. Los procesos de ordenamiento de cuencas solamente tienen una vigencia de 10 años y muchas veces desde la aprobación hasta que se publica y se hacen todas las correcciones y todo eso, se dan los 10 años. Realmente el tiempo es bastante complejo, y pues que los cambios sustanciales que hemos tenido en los últimos años en cuanto a degradación, en cuanto a disponibilidad de agua, en cuanto a contaminación de los aspectos biofísicos, ha llevado a que estos procesos de planificación de cuenca tengan aún mayor importancia. Y pues en un cuarto nivel están los planes y programas de manejo ambiental de las aguas subterráneas y acuíferos y pequeñas microcuencas. ¿Qué debería ser? O sea, el deber ser es que, por ejemplo, cuando vamos a abordar una gran región, área hidrográfica, deberíamos de empezar a nivel de microcuencas. La unión de esas microcuencas debería llevarnos a que nos habla de subzonas hidrográficas, y nos debería llevar a un proceso de red de monitoreo de toda esa región hasta que lleguemos a una planificación estratégica de toda una cuenca, como es, por ejemplo, la zona hidrográfica más grande, como es el Magdalena, el Cauca, la Orinoquía, el Amazonas, el Chocó geográfico, el Pacífico. Listo, estas serían las macrocuencas importantes de Colombia, importantísimas porque pues aquí es donde realmente está ubicada la mayor cantidad de agua, la zona Caribe, el Magdalena Cauca, que me converge el desarrollo hidrográfico de las tres cordilleras, el Orinoco hacia la zona de la plataforma de los llanos orientales, la amazónica, que es importantísimo, y pues la Pacífico, donde se produce la mayor cantidad de agua del planeta. Entonces es bien interesante, sí, es lo que nos decía la compañera. Tenemos esa concepción de que Colombia produce mucha agua, pero yo los invito, vayan a las montañas, ¿sí? ¿En qué condiciones están los campesinos en este momento en cuanto a disponibilidad de agua? No solamente por cantidad, sino por calidad. ¿Qué agua nos estamos tomando hoy en día? ¿Será que usted abre el grifo y lo que está tomando realmente es seguro para su bienestar? Un spoiler ahí, o sea, yo en Cali no tomaría agua, ¿sí? Por las condiciones de las aguas que están captando las bocatomas de los acueductos de este municipio. Hay unas condiciones que no son las más favorables, y pues es algo que de pronto es como para reflexionar un poco. Las zonas hidrográficas, bueno, hay una cantidad, 48 zonas hidrográficas bien marcadas, pero pues hacia la zona hacia lo que tiene que ver con los PONCAS, se tiene priorizadas estas 309, esto es, hay que actualizarlas, son 325 que ya se han venido como disgregando por importancia y por la cantidad de personas que se benefician de ellas. Y lo que les decía, de estas subzonas hidrográficas, solamente hay 20, o sea, hasta el 2018 habían 17, ya se han aprobado 3 más, realmente con todos los lineamientos que se han venido haciendo. De estas subzonas hidrográficas se han priorizado 135 que de importancia hacia la adaptación al cambio climático por su ubicación geográfica, por su producción de agua, por su rápido deterioro y por el factor de riesgo que tienen las comunidades por estar asentadas alrededor de estas cuencas. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se ha venido como desarrollando desde el 2021 y que está en ese proceso de actualización para que todas las zonas hidrográficas también tengan esa posibilidad de evaluar la susceptibilidad al cambio climático y adaptarse a esas condiciones que se están dando. La gestión del riesgo, importantísimo, creo que algo que nos dice muy claramente que los PUNCAS han quedado en los anaqueles de las corporaciones es que se presentan las mismas problemáticas cada vez que nos llegan fenómenos del niño o de la niña. Fenómenos del niño con sequías prolongadas, problemas de desabastecimiento de agua por cantidad, y fenómenos de la niña, épocas de lluvias
bastante fuertes, torrenciales, que nos generan procesos de deslizamiento, de desabastecimiento de agua por calidad, y nos sigue pasando, no estamos haciendo una gestión del riesgo, sino que solamente estamos atendiendo desastres. Y creo que hacia allá los PONCA deben apuntar a una planificación muy consciente en donde se pueda identificar qué es lo que está pasando en el territorio y cuáles son los factores de riesgo, y qué de esas actividades antrópicas me está acelerando el proceso de degradación en el territorio. Las instancias de participación, que es algo que me parece muy importante que apareció en la última actualización de los planes de ordenamiento, que son los consejos de cuenca y las mesas de trabajo, ¿sí? Ya una vez conformados los consejos de cuenca, ya todos los procesos de planificación y nuevos procesos que se vayan a hacer en cuanto al uso del suelo, tienen que pasar por ese consejo de cuenca. Y esas mesas de trabajo se deben establecer por lo menos en un cronograma anual, por lo menos 4 o 5 jornadas de trabajo en cuanto a las reuniones y toma de decisiones de los consejos de cuencas. ¿Sí? Entonces, un consejo de cuenca es la instancia consultiva y representativa donde todos los actores que viven, conviven, desarrollan actividades que hacen parte de la cuenca, generan estos procesos de toma de decisiones. ¿Quiénes hacen parte de los consejos de cuenca? Bueno, comunidades indígenas que están tradicionalmente asentadas en la cuenca, comunidades afrodescendientes, organizaciones, asociaciones y gremios campesinos, organizaciones de sectores productivos, personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. Incluso también ahí se está tomando en cuenta la producción de energía. Hay municipios que tienen la posibilidad de producir los 3 servicios públicos. También se está tomando en cuenta también las personas que generan la prestación de servicio de recolección de residuos sólidos, organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo exclusivo es la protección del medio ambiente y los recursos naturales, las juntas de acción comunal, las instituciones de educación superior, y ahí pues hacemos partícipes las universidades que estamos asentados en cada uno de los territorios, municipios con jurisdicción en la cuenca, y eso es importante porque pues el agua nos une. Entonces es importante que los diferentes municipios hagan parte, los departamentos de jurisdicción y los demás que resulten del análisis de actores. Entonces, por ejemplo, las entidades privadas, empresas privadas, sectores mineros, que a veces dentro de los planes de ordenamiento no son muy claros cuáles son las actividades mineras en los territorios. Entonces es como importante tener en cuenta que el Consejo de Cuenca converge todos los actores que hacen parte de la dinámica socioambiental del territorio. ¿Qué funciones tiene ese Consejo de Cuenca? Bueno, participar en todas las fases del plan, son 6 fases, ahorita se las voy a relacionar, aportar información, y yo creo que eso es algo importante, que cuando se llegan los consultores a los territorios a hacer estos procesos de planificación, a veces las personas se sienten relegadas y avasalladas en estos procesos, donde no se tienen en cuenta. A veces salen los procesos de planificación y no se ven reflejados sus territorios y sus saberes y sus pensamientos y todo su quehacer en la cuenca. Deben hacer una divulgación permanente con las respectivas comunidades. O sea, ellos tienen que estar haciendo es el puente entre las comunidades a las que representan. Proponer mecanismos de financiación de los programas y proyectos que se hacen en la fase de planificación y prospectiva, servir de espacio de consulta, servir de canal de comunicación, acompañar en la ejecución del plan de ordenamiento y contribuir con alternativas de solución de los procesos de manejo de conflictos en relación con los recursos naturales, sobre todo en lo que tiene que ver con los usos del suelo, que es bastante complejo en cada territorio, y pues también en los procesos de concesión de agua, que también deben ser consultados, pero a veces esto no pasa. Bueno, este es más o menos el modelo que maneja la guía técnica del IDEAM para los planes de ordenamiento de cuenca. Son las fases que se plantean en esta metodología, con un eje transversal que es la participación activa de las comunidades, ¿sí? Entonces es bien interesante este modelo, pero por ejemplo, yo les pregunto, de pronto al final me contestan, es fácil abordar. Cuando ustedes leen este documento, a veces es fácil entenderlo,
es fácil llevarlo a las comunidades. ¿Será que si una comunidad quiere ordenar su cuenca, se unen y pueden hacerlo? ¿Qué mecanismos y puertas deben tocar? A veces no es tan claro dentro de la metodología y creo que es algo que sería muy importante que manejara el lenguaje muy amigable para todas las personas y eso no es muy claro a veces. Y pues en esos términos nosotros al principio que empezamos a trabajar en este proceso de planificación y pues mostrar como una alternativa a esta metodología, pues hablábamos de diferentes criterios para poder abordarlos, como es pues el eje transversal, que es la participación activa de las comunidades, entonces generar herramientas y mecanismos que nos permitan que esa participación realmente se dé y se refleje en lo que estamos haciendo. Debe ser integral y más que integral, holístico, donde se confluyan y se relacionen todos los factores biofísicos, socioambientales y normativos y legales que confluyen en la dinámica territorial. Debe ser lógico y secuencial, o sea, yo debo tener un orden lógico para yo poder entender qué es lo que dónde voy avanzando y qué vamos entregando y que de pronto ha hecho. La metodología debe ser eficaz, no nos debe llevar mucho tiempo, pero lo que podamos organizar debe ser de fácil aplicación, sencilla para todas las comunidades, para que todo el mundo lo entienda y que pueden hacer procesos de autogestión territorial. Y pues todo enmarcado en un enfoque ecosistémico y pues que ahorita le estamos involucrando todo el enfoque de pensamiento, de diseño, que nos ha permitido ampliar y como incrementar un poquito el enfoque complejo de los sistemas naturales, ¿sí? Entonces no nos podemos quedar como en una sola línea, son muchas líneas las que nos confluyen y todas hacen parte de esa dinámica territorial que finalmente se expresa en términos de bienestar ambiental, social y territorial. La primera metodología se veía así. Nuestra primera propuesta metodológica teníamos como la idea de desarrollar ciertas actividades y a partir del trabajo que hicimos en el proyecto piloto en Yotoco, esta metodología evolucionó en gran medida, o sea, ya no se ve así, sino que se ve así. Disculpen. ¿Por qué usar el modelo de la proporción áurea de Fibonacci? Es importante de pronto desde nuestra mirada de la ingeniería y aplicar un poco cómo se puede evaluar los sistemas naturales en términos sociales. Entonces, aparece este diagrama, pues todavía está en desarrollo, pero pues creo que es muy interesante de ver porque es empezar desde lo micro, que es como prepararnos para abordar el territorio, identificar conceptos y contextos y vamos sumando esfuerzos que van acrecentando un poco esta espiral, ¿sí? La idea de trabajar en espiral es un concepto más ancestral, donde pues si las comunidades ancestrales hablaban de que si el territorio tiene las condiciones favorables para trabajar, se desenrollan en el territorio y trabajan sin ningún inconveniente, pero cuando las condiciones no son las mejores, nos enrollamos para poder hacer frente a las dificultades y a las problemáticas y esperamos a que vamos trabajando de forma más concatenada para hacer frente a lo que está pasando. Pasamos a un diagnóstico integral rápido, participativo, en términos de la aplicación de las herramientas que nos dejó el profesor Orlando Falsborda. Hacemos un diagnóstico de tanto aspectos socioeconómicos como biofísicos y ambientales, garantizando la participación activa de las comunidades y a partir de ese diagnóstico identificamos las causas de las problemáticas socioambientales. Esta nos da los insumos para hacer las propuestas para las alternativas de mitigación y solución desde las mismas comunidades y las instituciones que hacen parte del territorio. Ellos construyen este proceso de gestión, nos dan los elementos importantes para abordar los ensayos demostrativos y vamos socializando y gestionando recursos.
Ya en este punto llevamos, que ya tenemos como algo establecido, hacemos el escalamiento, lo miramos cómo lo podemos aplicar en otros territorios, hacemos el diálogo de saberes con otras iniciativas que se hacen y cuál es la meta, que pues en eso todavía lo estamos trabajando, es llegar a un cambio sistémico, ¿sí? Llegar a una cultura de cambio en donde pues podamos incluso abordar estos cambios en el paradigma del modelo de gestión integral de cuencas hidrográficas, llevándolo pues, ojalá a la política pública. Entonces, ahí estamos en este camino, este es el camino y nos estamos desenrollando en esto y pues voy a mostrarles cómo lo estamos aplicando en el proyecto piloto y qué vamos haciendo después de las cosas que hemos hecho y cómo lo hemos ido corrigiendo y alimentando a través de otras experiencias. Entonces, la experiencia en Yotoco, empezamos con la etapa 1 que les decía, la preparatoria, fue en época de pandemia, entonces como pueden ver son reuniones con pocas personas en espacios muy abiertos. Estuvimos desde octubre del 2022, nos fuimos al territorio, andábamos en moto, bueno, tocábamos las puertas de las comunidades, tuvimos como esa oportunidad y la gente nos abrió las puertas incluso en pandemia. Y fue algo bien interesante, recogiendo toda la información que de todas formas en Yotoco ya se ha hecho y ver cómo de todas formas a incorporarlo y armonizarlo con un proyecto, con un proceso de planificación. Bueno, hicimos todos los recorridos, identificamos todos los puntos de trabajo y cuáles eran las personas más interesadas en participar. Gustosamente pudimos decir que tuvimos una participación bien interesante. Nos tocó, pues, el trabajo fue un poco más dispendioso por las mismas medidas de bioseguridad, pero pues realmente cuando el trabajo de campo es como lo de uno, no se siente que sea difícil. Nosotros nos abrieron las puertas de sus casas, nos abrieron las puertas de las instituciones educativas y pudimos trabajar de la mano con todo tipo de comunidad educativa, adultos mayores que estaban muy dispuestos a reconstruir la historia de Yotoco, con la alcaldía, estuvo muy dispuesta la Corporación Autónoma CBC, algunos empresarios terratenientes de la zona plana. Entonces eso fue bien interesante ver porque a pesar de las condiciones en las que estábamos en ese momento, la gente participó activamente en el proceso. Algo, pues como para contextualizarlos, esta es la zona de trabajo donde estábamos nosotros haciendo nuestro proyecto piloto. Yotoco está en el corazón del Valle del Cauca, en el margen izquierdo de la cuenca superior hidrográfica del río Cauca, que es bien interesante porque Yotoco es el corredor biológico que me une la zona Pacífico con la cuenca hidrográfica del río Cauca. Eso es una dinámica de cambio en paisajes y en condiciones biofísicas y condiciones socioambientales bien interesantes. Entonces fue un proyecto piloto muy bonito porque nos dio contrastes bien interesantes. Y pues que teníamos, una de las razones por las cuales se escogió este territorio es porque se encuentra la Reserva Forestal Bosques de Yotoco, que hace parte de la Universidad Nacional de Palmira y que nos permitió pues tener ese centro de operaciones como centro, pues lugar donde se produce el agua, se producen muchos servicios ambientales y pues que pudiéramos confluir diferentes comunidades en esa zona para trabajar en este proceso de planificación. Bueno, empezamos a hacer el diagnóstico. Algo muy importante es que empezamos con la parte social y pues queríamos saber cuál era la concepción y los conocimientos que tenían las comunidades en el territorio. Muy gratamente tuvimos en las instituciones educativas participación de padres de familia, de egresados del colegio, profesores, incluso en la misma pandemia ellos todavía estaban en la virtualidad cuando empezamos a hacer este trabajo en diciembre de 2020 y aún así cuando hicimos la solicitud de reuniones la gente acudió al llamado, a las diferentes actividades que desarrollamos
Aplicamos la metodología del árbol problema para identificar las problemáticas y las causas y consecuencias de estas problemáticas. Aplicamos los transectos ambientales, hicimos unos recorridos con diferentes comunidades, aprovechando también un proyecto que se venía desarrollando desde la gobernación, que es un proyecto de ecoturismo en el Pacífico, y pues nos juntamos, aunamos esfuerzos para hacer los recorridos de reconocimiento de campo, y así pues ellos convocaban, nosotros convocábamos y hacíamos actividades en conjunto en diferentes microcuencas del territorio que nos funcionan como afluentes en el municipio de Yotoco, y pues pudimos barrer gran parte del territorio haciendo este reconocimiento de campo y también identificando cuáles eran los actores que más conocían el territorio, su historia, sus dinámicas, y que habían participado incluso en procesos de planificación e instrumentación del territorio. También identificamos cuáles eran esas dinámicas socioambientales que se venían dando a través de la construcción de la cartografía social. Identificamos un historial de la cuenca de Yotoco desde hace 30, 40, 50 años, incluso pues tuvimos la participación de adultos mayores que prácticamente eran colonos de allí, segunda, tercera generación en este municipio, y entonces nos permitió hacer un barrido de toda la historia de un municipio que ha tenido contrastes bien interesantes a nivel social y político, y que nos permitió pues identificar, bueno, si este ha sido el pasado, estas son las condiciones del presente que queremos en el futuro, y eso lo construimos con las comunidades, y nos permitió pues, hacer un proceso de planificación bien interesante con ellos. La identificación compartida de la problemática, estos fueron los 4 árboles problemas, zonificamos el territorio por proximidades y por dinámicas socioambientales en la zona, entonces zona alta, zona media y zona baja, y tuvimos representantes de diferentes sectores en cada uno de estos talleres. Como no podíamos hacer talleres muy masivos por las condiciones en las que estamos, estos representantes fueron claves, miembros de la Junta de Acción Comunal, incluso exconcejales, miembros de la Junta del Agua, académicos de los colegios, de las diferentes sedes del colegio principal allá, que es la Gabriela Mistral y la Carlos Awaski, eran los 2 colegios principales con sus diferentes sedes, y pues tuvimos una participación bien interesante en cada una de estas actividades. Acuavalle hizo parte de estos talleres, y pues una participación muy activa en esto. Este fue el mapa, el árbol general que nos resultó de este proceso de construcción, y pues identificamos cuáles son las causas para abordar cuáles deberían ser las acciones, las alternativas de mitigación y de solución para trabajar con estas comunidades y aplicarlas en territorio. Algo muy importante, y pues es que lo venimos trabajando desde el año 2000, bueno, 1998, que fue cuando mi señor padre empezó con esta idea de abordar el territorio y visibilizarlo desde los factores formadores y deformadores de los suelos. Fuimos desarrollando un modelo cartográfico que ha venido evolucionando. Este es el último que tuvimos, que lo presenté dentro de mi tesis de maestría, y que lo aplicamos en el territorio para ver cuáles eran esas condiciones de oferta biofísica y ambiental en el territorio. No me voy a detener a explicarlo, de todas formas es como lo que desarrollamos como innovación aplicando los sistemas de información geográfica. Es algo muy interesante porque es uno de los limitantes de este modelo, es el monitoreo ambiental, y creo que es algo que adolecemos en diferentes territorios. Ahorita la información está un poco más disponible, pero la cartografía aún sigue siendo muy general, lo que pues todavía no nos permite llegar como a la minucia de las problemáticas puntuales en cada una de las zonas. Pero pues nos acercamos lo suficiente para poder definir
más que oferta ambiental y biofísica, de pronto factores de riesgo, y para eso también hay otros modelos cartográficos que hemos de venir desarrollando. En aspectos biofísicos de la cuenca, algo que es bien importante es que tenemos una alta variabilidad espacial como zona del trópico, y es bien interesante porque pues desde la concepción de las corporaciones, los usos del suelo son bastante complejos de manejar, ¿sí? A veces están se ve muy arraigada la importancia más socioeconómica que el bienestar ambiental y social de las comunidades y de la fauna y la flora que está sentada en el territorio, y pues que es bien importante de mirar. Algo que también empleando es más que los usos y cobertura del suelo, es ver cómo los usos recomendados del territorio a partir de las condiciones biofísicas es algo que todavía estamos desarrollando y que es bien interesante porque nos permite darle importancia y el realce de la conservación en cada una de estas cuencas, ¿sí? Entonces, pues tenemos una alta variabilidad, o sea, podemos encontrar grandes extensiones de ganadería en zonas de ladera y zonas planas, pero también pues tenemos en la zona plana de la cuenca de Yotuco unas grandes extensiones de cultivos de caña de azúcar, pero esta subcuenca todavía subsiste gracias a la reserva de Yotuco. Esta reserva de Yotuco tiene alrededor de 1.225 hectáreas en zona boscosa y zona de amortiguamiento, que está en proceso de sucesión natural, y que pues nos permite todavía tener unas condiciones de medianas condiciones de abastecimiento de agua. ¿Sí? Ahorita les voy a contar un poco de eso. Hay un proceso de degradación, tanto física como química, en este territorio. Es bien interesante porque pues, al identificar esto podemos ver primero que la zona de la reserva, que ustedes ven en la zona, en la punta superior izquierda, permite todavía tener agua en el municipio, pero pues conforme salen de esta zona de reserva, las condiciones de degradación son aún mayores. O sea, ahorita están en un proceso de parcelación bastante fuerte en este territorio. La carretera transnacional que tenemos fraccionó esta reserva y pues nos ha generado unas problemáticas bastante fuertes por vibración de los carros, entonces nos ha profundizado un poco las aguas, y al profundizarse las aguas en una cuenca, los regímenes de viento cambian, lo que nos genera un proceso de erosión tanto hídrica como eólica, y que nos da como elementos tempranos para pensar en procesos de desertificación en una zona donde se supone que se produce mucha agua, siendo un corredor entre el Pacífico y la zona de desborde del río Cauca. Es bien preocupante que si se da estas dinámicas en una zona donde es de bastante producción de agua, no me quiero imaginar en donde las que no tienen estas posibilidades de tener una reserva donde se produce todavía agua. Estuvimos empezando la pandemia, y nos comentaba a las comunidades que en la zona de nacimiento de agua, los nacimientos se han venido profundizando. Y, por ejemplo, la reserva tiene la posibilidad de tener 32 nacimientos, y esos 32 nacimientos pudimos observar y analizar 4 nada más. Los otros se habían profundizado y salen después, resurgen después de la carretera. Entonces es bien interesante porque pues, cuando surgen ya después de la carretera los problemas de contaminación y se ven mucho más evidentes. Entonces tenemos escenarios como erosión por pata de vaca, por incidencia de la ganadería, unos procesos de producción agrícola y pecuaria bastante complejos en zonas de amortiguamiento de los bosques, y pues asimismo también tenemos otras problemáticas como un polígono de tiro y otras problemáticas fuertes en la zona, y sin embargo, aún así los aspectos ambientales en la subcuenca nos permite todavía tener una producción eh, eh, que abastece lo suficiente a la comunidad si no crece más. Entonces es como lo mínimo vital para ellos, pero que de todas formas está teniendo unos problemas de contaminación bastante fuertes, pero que si no estuvieras a reserva, de verdad que
Yotoco en este momento no sería un municipio viable. Entonces es complejo porque así como se ven en escenarios en este pequeño territorio, se pueden observar en otras zonas aún más grandes, ¿sí? Entonces es como este proyecto piloto nos permitió ver, observar y evaluar este tipo de cosas. Entonces, evaluamos y analizamos las causas y ellos mismos propusieron sus alternativas de solución y también fueron identificando los posibles responsables. De estos responsables, algunos hicieron parte de los talleres y decían, sí, en nuestros planes de desarrollo, en nuestros planes de trabajo, en nuestros procesos de compensación, se están considerando esta serie de cosas. De estas actividades pudimos desarrollar algunas en la zona con acompañamiento de la alcaldía, acompañamiento de los colegios, acompañamiento también de los funcionarios de la reserva, de compañeros de la misma universidad y hicimos el acompañamiento fuerte desde el CIATP. Entonces, evaluamos estas causas y consecuencias y no solamente nos quedamos con lo que nos dijeron en los talleres, sino que hicimos los recorridos y los identificamos. La reserva sigue siendo importantísima en la dinámica socioambiental del territorio y mire que cuando vamos bajando hacia la zona media de la cuenca encontramos pues sistemas pecuarios mucho más grandes y un proceso de paulatina desabastecimiento del agua y cuando ya llegamos a la desembocadura del río, el desemboca en el río Cauca, lo que encontramos es un agua totalmente gris, o sea, es totalmente contaminada, inviable ya cuando pasa por el municipio, porque este río atraviesa el municipio. Las condiciones de calidad son totalmente nefastas y pues las condiciones de cantidad para el abastecimiento también se están viendo bastante complejas por este proceso geológico de profundización de las aguas. Entonces, priorizamos estas propuestas de mitigación. Entonces, identificamos unos planes de acción contra el cambio climático, unas propuestas de gestión del riesgo, porque pues en zona plana tienen ese problema de desbordamiento y de contaminación por contaminación química de los suelos. Y en la zona de ladera, pues los procesos físicos de erosión. Hicimos un proceso de programas de educación ambiental de la mano con la universidad y los institutos, las instituciones educativas del territorio. Y pues identificamos un plan de gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, eso se planteó y algunas cosas ya se han venido implementando y finalmente pues trabajamos el proceso de innovación comunitaria con las 5 iniciativas productivas que hacen parte del territorio y pues las llevamos a una serie de talleres en el municipio de Yotoco y finalmente hicimos un festival de innovación para socializar estas propuestas, ¿listo? Ya cuando se priorizaron estas propuestas, pues hicimos todo el proceso de socialización y pues fuimos alimentando todo lo que se venía haciendo con esas comunidades. Se analizó la cartografía social teniendo en cuenta esta serie de componentes, dimensiones y unos indicadores de la dinámica social. Esto es parte de la metodología que nos dejó el profesor Orlando Falsborda, que nos permite cuantificar lo cualificable, ¿sí? Entonces, como darle el valor a lo que saben las comunidades, hacer el puente con el saber técnico y asimismo llevarlo a una propuesta de planificación consciente y participativa. Se llevaron a cabo pues, una serie de ensayos demostrativos en el proceso de implementación. Entonces, en acción contra el cambio climático, se hicieron unos procesos de reforestación en la zona de amortiguamiento de la reserva de Yotoco. Contamos con la participación de las instituciones educativas y los compañeros de INVIAS donaron materiales las especies vegetales pues vinieron de la reserva de Yotoco, entonces tuvimos como ese puente entre diferentes instituciones en pro de la siembra de estos especies vegetales. En esta jornada fueron alrededor de 200 plántulas que se trasplantaron en zonas de amortiguamiento para ampliar la zona boscosa y el corredor biológico para las diferentes especies que hacen parte de la reserva. Se llevaron a cabo el proceso de
de capacitación y de construcción de las iniciativas y propuestas de proyectos productivos en las comunidades a través de pues, un taller de inmersión en innovación comunitaria en el municipio de Yotoco. Entonces estuvimos 3 días haciendo construcción y compartiendo con estas comunidades, teniendo en cuenta que todavía estamos en proceso de pospandemia. Esto fue en el 2021 y tuvimos esa oportunidad de construir con líderes que tenían que ver con comunidades que hacían parte de la dinámica socioambiental de la subcuenca del río Yotoco. Hicimos el trabajo conjunto y luego nos fuimos a cada una de las comunidades. Y fuimos construyendo con cada uno de ellos en las zonas donde se iban a implementar. Entonces, que eso fue bastante interesante. Hicimos un proceso de educación ambiental no solamente con las instituciones educativas, sino también con los CDI, con los centros de desarrollo infantil. Creo que sí, un trabajo muy consciente y muy bonito se debe llevar a cabo con los más pequeñitos. Ellos tienen una concepción del territorio, pues teniendo en cuenta que estamos en pandemia un poco limitada, pero lo pudimos ampliar y hacerlos parte de estos procesos de sensibilización ambiental. También lo trabajamos con los chicos de los colegios. Hicimos un proceso de sensibilización y de apropiación del territorio en cada una de estas instituciones. Y bueno, el trabajo es bonito, los resultados fueron maravillosos en ese sentido. Y pues algo que de pronto, ay, ¿qué pasó? Ay, qué pena. De pronto me quedó faltando aquí mostrar lo que fue la feria de innovación, donde pudimos socializar las diferentes propuestas de iniciativas y de innovación en el territorio. Lo hicimos en diciembre del 2021, socializamos todas estas iniciativas y pudimos como mostrarles a las comunidades que se están haciendo trabajos, que la universidad está haciendo presencia y que pues el CIATP está haciendo procesos, pues por ahora, en ese momento muy incipientes en innovación y en desarrollo territorial, pero pues que nos sirvieron mucho para poder desarrollar lo que es ahora la filosofía y el abordaje de lo que es el CIATP, con el apoyo y la intervención del profesor José Eduardo Naranjo, que pues participó activamente de este proceso de innovación en territorio, de innovación comunitaria, y pues que quedó tan enamorado de esto y pues ya tenía conocimiento de los inicios de lo que debía ser este centro de excelencia. Y bueno, de verdad que los cambios se perciben en lo que estamos construyendo hoy en día. Y pues este ha sido como el equipo de trabajo con los que hemos estado participando, compañeros que trabajan en la Reserva de Yotoco, las mismas comunidades, el trabajo administrativo de diferentes compañeros que han estado y que en este momento ya no hacen parte, pero que seguimos trabajando de la mano en la construcción constante de esto que, así como decía el profe, pues ya siguen siendo 5 años en el trabajo de esto, se vuelve un hijo más y pues un resultado de todo este proceso es mi hijo, Joaquín. Entonces, hace parte de los resultados fuertes de lo que hemos hecho en el proyecto piloto y en lo que venimos construyendo en ATP. Y pues nada, muchísimas gracias.